Hola, a continuación les hablaré un poco de manifestaciones culturales en América, en específico de 3 países importantes: México, Cuba y Brasil. México. Los mexicas náhuatl, llamados en la historiografía tradicional azteca, el término mexica deriva del autónimo usado oralmente por el pueblo al que se refiere, mientras que el término azteca deriva del mito de Aztlán, en gran parte legendario, y no era un término usado usualmente por los antiguos pobladores de México para referirse a sí mismos. Fueron un pueblo indígena de civilización náhuatl que fundó México y hacia el siglo XV, en el periodo postclásico mesoamericano, se convirtió en el centro de uno de los estados más extensos que conoció Mesoamérica, asentada en un islote al poniente del lago de Texcoco, hoy prácticamente desecado, sobre el que se asienta la actual Ciudad de México y que corresponde a la ubicación geográfica de la misma. Aliados con otros pueblos de la cuenca lacustre del Valle de México, Tlacopan y Texcoco, los mexicas sometieron a varios pueblos indígenas que se asentaron en el centro y sur del territorio actual de México, agrupados territorialmente en Altepetla. Cuba. La cultura cubana es diversa, compleja y verdaderamente fascinante, con múltiples influencias distintas a lo largo de su historia, europeas, estadounidenses, africanas, etc. Se ha dado forma a una particular identidad nacional. Cuba no es solo una tierra de gran belleza, sino que también tiene unos habitantes que, a pesar de las dificultades económicas de los últimos años, siguen siendo cálidos y hospitalarios. La Revolución de 1959 fue una de las transformaciones más importantes que se ha dado en la historia cubana. La convulsión social y política que produjo ha tenido sin duda un efecto profundo en el desarrollo de la cultura actual de la isla. La cultura de Cuba es conocida en todo el mundo, especialmente por su música. La música es un elemento importante de la sociedad cubana y los estilos tradicionales siguen siendo populares e influyentes. Cuba es un país vitalista, lleno de música, poesía, canto, bailes y conversación. La gente aún tiene tiempo para dedicar a las demás personas y para agasajar sus invitados. Cuba ha logrado conservar su pasado al mismo tiempo que ha seguido avanzando. Visitar Cuba es como viajar en el tiempo a los años 50, coches de época, un ambiente relajado y una vida sin prisas. Las costumbres cubanas se han visto de alguna manera modificadas por la revolución debido a la supresión de la religión. Sin embargo, actualmente existen muchas más laxitud hacia las prácticas religiosas y fiestas como la Navidad se celebra por doquier. Aunque el pueblo cubano ha tenido que superar dificultades, su cultura aguanta y se mantiene empeñada en sobrevivir y no dejar agasajarse. Brasil. La cultura de Brasil es eminentemente pluricultural, marcada por grandes y diversas corrientes migratorias, provenientes de todos los continentes, sumados al intenso mestizaje. Brasil está conformado por muy diversos pueblos, los que se reflejan en su cultura, que posee elementos principalmente indígenas, africanos y europeos. La cultura popular y la cultura erudita siempre fue bastante problemática en el país durante un largo periodo de la historia, desde el descubrimiento de Brasil hasta mediados de los siglos XIX y XX. La distancia entre la cultura erudita y la cultura popular era bastante amplia. La primera busca ser una copia fiel de los cánones y
y estilos europeos. La segunda era formada por la adaptación de las culturas de los diferentes pueblos que formaron el pueblo brasileño, en un conjunto de valores, estéticas y hábitos rechazados y despreciados por las élites. Gran parte del proyecto estético modernista fue justamente el de rescatar a los campos considerados nobles de la cultura, las artes en general, la literatura, la música, etc., y hasta los hábitos cotidianos, considerándola como una legítima cultura brasileña. Gracias.